Sí, estamos de regreso para hacer un doble clic deportivo, futbolístico. La espera terminó para los hinchas de Colo-Colo. El arquero Bociña finalmente aterrizó en Chile para iniciar oficialmente su etapa como nuevo refuerzo del conjunto albo y el club confirmó el cronograma de actividades que marcará su incorporación al plantel. El experimentado guardameta comenzará hoy lunes el proceso previo a la firma definitiva de su contrato. De acuerdo con la planificación informada por Colo-Colo, en esta jornada desde muy temprano el portero se iba a realizar los exámenes médicos de rigor en la clínica MEDS, paso previo a oficializar su incorporación. Superada esa instancia, Bociña tendrá su primer contacto con el plantel dirigido por Fernando Ortiz durante la mañana del martes. La primera práctica junto a sus nuevos compañeros está programada para las 9:30 horas en el Estadio Monumental. Posterior a eso, a las 12:30 de mañana martes, será la presentación oficial en la sala de prensa del Estadio Monumental. Será la primera vez que defienda a un club en Sudamérica y, según se explicó, su retraso se debió a trámites migratorios y para atender asuntos personales con autorización del club. Todos se preguntan cuándo va a debutar Bociña ahora. Bueno, próximo partido Colo-Colo es con Calera, pero está muy encima. El siguiente es con O'Higgins, que podría ser en el Estadio Monumental. Y después viene el clásico con la U. ¿Debutará en el clásico con la U Bociña? ¿Lo harán debutar ese día? Bueno, veremos. Lo que sucedió ayer estuvo comentado no solamente aquí en Chile, déjeme decirlo. En su arribo al aeropuerto, Bociña se encontró con un gran número de hinchas que lo recibieron con banderas del Cacique, así como también banderas de Cabo Verde. Esta situación fue destacada por la prensa internacional. L'Équipe de Francia, por ejemplo, tituló: Bociña fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde. Más adelante, ese medio decía: su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Bociña fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno. Para los hinchas de Colo-Colo, el veterano sigue siendo una de las figuras clave en la histórica trayectoria de los tiburones en el Mundial, lo dice L'Équipe de Francia. En Uruguay, el medio Referí publicó: Bociña, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo-Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica. El País de España destacó: Bociña aterrizó en la capital chilena en medio de la expectación de una multitud de hinchas del club albo que lo han aclamado. En Argentina, TIC Sport dijo: el arquero caboverdiano de 40 años, la figura más sorprendente del Mundial y elegido en el 11 ideal, aterrizó finalmente en Santiago, y también destacaron la presencia de los hinchas a sus llegadas. El hecho de haber disputado la Copa del Mundo como agente libre le permitió negociar sin ataduras y facilitar su llegada a Sudamérica. Ahora, a los 40 años, Bociña abre un nuevo capítulo de su carrera en el Estadio Monumental de Santiago, decía TIC Sport. En México, Medio Tiempo escribió: la espera llegó a su fin. El guardameta de la selección de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones del Mundial, Yosimar José Évora Díaz, mejor conocido como Bociña, pisó finalmente suelo chileno para sellar su incorporación a Colo-Colo. Algunas de las reacciones de la prensa deportiva internacional, que marca como un hecho llamativo la llegada de el arquero considerado en el 11 ideal, como decíamos, ¿no?, como el mejor arquero del Mundial. Hay otras publicaciones que lo colocan allí, pero por lo menos está entre los tres. Bueno, y ya está dicho, ¿no? En realidad, Bociña no se llama Bociña, su apodo. Él se llama Yosimar José Évora Díaz. ¿En alusión a quién? Yosimar, al ex crack del fútbol brasileño, Yosimar, que nació en el año 61 y que ustedes lo recordarán como un lateral derecho de la verde amarela que jugó en la Copa del Mundo de México 86 y era famoso por sus potentes goles de larga distancia. Yosimar. Bueno, ¿por qué le pusieron Yosimar? El mismo Bociña lo dijo alguna vez en una entrevista que dio a la cadena ESPN de Brasil. Dijo: mi padre quería que yo me llamara Valdano, por el delantero argentino, Jorge Valdano, del Real Madrid, campeón del mundo en México 86, con Diego Armando Maradona. Pero las autoridades no le permitieron. Así que por eso no le pudo colocar Valdano, y en cambio sí, entonces le puso Yosimar. Como segunda opción, la cual fue aceptada por el gobierno local, fue Yosimar. Sin embargo, su apodo de Bociña
por el que es conocido se lo dieron sus abuelos. De hecho, es una derivación de abuela. Por eso lo de Bociña. Bociña vivió el sueño de disputar su primera Copa del Mundo junto a la debutante Cabo Verde, donde sus intervenciones fueron, como todos sabemos, decisivas. El arquero evitó en un par de ocasiones que su arco cayera ante el empate que su selección mantuvo en tiempo regular frente a Argentina y que obligó al tiempo extra en los octavos de final. Cómo no recordar aquel día, ¿no? Antes ya había sorprendido en el debut, consiguiendo un empate frente a España, que terminó siendo la selección campeona del mundo. ¿Dónde inició su carrera? El arquero, que tiene 40 años, inició su carrera en clubes de su natal Cabo Verde y posteriormente llegó al Progreso Sambizanga de Angola. Después en Europa defendió al Zimbru de Moldavia, a Gil Vicente de Portugal, a Limassol de Chipre y al AS Transit de Eslovaquia. Su último club antes de la Copa del Mundo fue el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués. Bociña suma más de 90 partidos con Cabo Verde y ha disputado 4 ediciones de la Copa Africana. Fue capitán del equipo durante las eliminatorias para disputar el Mundial del 2026 y ha defendido a su selección desde el año 2010, o sea, 16 años que lleva defendiendo los colores de su país. Sobre la clasificación al Mundial no cabe duda que ha sido lo más significativo de la historia futbolística de ese país. Creo que fue el momento más importante de nuestras vidas y también del pueblo caboverdiano, porque fue un momento único, un sueño de varias generaciones que alguna vez jugaron o comenzaron a jugar al fútbol. Siempre creímos que sería nuestra vez. Bociña, lo decíamos, no es el primer jugador de Cabo Verde que va a pisar canchas chilenas. Y esto tal vez es el dato freak llamativo. Claro, porque hace más de 30 años un jugador venido de las islas del Atlántico africano también llegó al fútbol chileno. Su nombre, Adriano Custodio Méndez. Jugó en Santiago Wanderers en el año 91 y también jugó en Deportes Iquique en el año 1995. Era volante y se terminó nacionalizando argentino, tras jugar en equipos como Estudiantes de La Plata, Temperley y San Martín de Tucumán. Antonio Custodio Méndez llegó a Argentina a los 12 años con su madre. En esa nación conoció a su hermana y comenzó a vivir en ese país en el que decía no sentirse muy a gusto. Antonio Custodio Méndez habló hace algunos días con el diario La Tercera. A sus 52 años, él ahora sí se define más argentino que caboverdiano. Pese a ello, conserva ciertas costumbres del país africano, como el consumo de cachupa, un guiso de maíz, frijoles, carne y pescado. Mucho pescado. En esta entrevista recordó más detalles de su paso por Chile. Dijo: la primera vez fui a Santiago Wanderers. Me llevó Óscar Cachín Blanco, quien dirigía un equipo de la segunda división de Argentina cuando yo jugaba en Colón. Me pidió y llegué a Valparaíso. Y años después volví a Iquique, donde estuve 7 meses hasta el 95. Me tocó jugar, dice, contra los grandes. Enfrenté al Colo-Colo, campeón de América, campeón de todo. Estaba allí Pato Yáñez, Bartichotto, Morón, Miguel Ramírez. El lateral derecho era un fenómeno, Gabriel Mendoza. También estaba Javier Margas. Estaba el polaco Dabrowski, que también había jugado donde yo jugué, que era en Temperley. Colo-Colo tenía una locura de equipo. Me tocó jugar una Copa Chile en Santiago y después en el torneo. Recuerda entonces este primer jugador caboverdiano. Y sobre Bociña, ¿qué dice? Es algo impensado en la vida. Nadie nos ponía en el Mundial. En Cabo Verde el fútbol es solo amateur. Ahí trabajas y juegas. Son 10 islas y tienes 9 que están habitadas y una que no, por el tema volcánico. Pero en cada isla tienes 6 y 8 equipos que tienen su torneo interno. Después se hace una clasificación, juegan los mejores. Pero la mayoría de los buenos jugadores se van y pueden terminar jugando en Portugal, incluso en la selección de ese país. Si eres caboverdiano, nunca imaginaste llegar a una Copa del Mundo, porque era imposible. Primero porque estaba bajo el mandato de Portugal y porque es un país que vive del turismo. Es un país en el que no hay pobreza, nadie se muere de hambre, no hay hambruna como hoy te pasa en muchos lugares de África. Tiene un aire parecido a Brasil. Todos los días hay fiesta, playa y sol. La celebración allá ha sido increíble, dice. Antes de eso nadie conocía Cabo Verde y ahora todos quieren saber cómo es. Es un archipiélago pequeño con kilómetros de playa, muy lindo. Dice entonces este exjugador Antonio Custodio Méndez, que en el año 91 llegó a jugar a Santiago Wanderers, caboverdiano, antecesor a su compatriota Bociña, que ya está en Chile.